Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso, que no es un curso, de preparación para el GRE. Como saben, en esta serie de videos lo que estamos haciendo es que nos preparamos para tomar el GRE en el próximo mes, bueno, a final de este mes, ir más preparados y ir mejorando juntos. Si alguno de ustedes también lo va a tomar, pues podemos ayudarnos entre nosotros. Entonces, básicamente lo que hemos hecho hasta ahora es revisar mecánica clásica. Vimos los problemas más sencillos que eran movimiento circular, cinemática, poleas y bloques cayendo. Vamos a aumentar un poquito la dificultad. Vamos a pasar a el tema de energía. Entonces, este video quizás es un poquito más largo en la parte explicativa, pero en la parte de los problemas creo que tengo esto más fresco. Entonces creo que nos podría tomar a lo mucho un par de minutos cada problema. Entonces, a lo que vamos. Como ya lo dije, esto no es un curso como tal, simplemente estamos repasando cosas y a este punto ya deberíamos saber cómo se usa la mayoría de estos formalismos, pero pues simplemente empezamos diciendo, si un objeto lo están afectando simplemente lo que se llaman fuerzas conservativas, la suma de sus energías cinéticas y potenciales van a ser constantes a lo largo de la trayectoria. Y pues para desentrañar esto necesitamos ir poco a poco. Primero, la primera palabra clave que nos sale es fuerzas conservativas. ¿Qué son estas? Básicamente fuerzas donde el trabajo que hace la fuerza no depende del camino que se toma, solo depende de los puntos iniciales. Entonces, si tenemos alguna fuerza que mueve una partícula en una trayectoria, el trabajo que se hace, la energía que se emplea, por así decirlo, no depende de qué camino tomemos, puede ser los que sean, todos nos van a dar la misma respuesta. Entonces, eso es una fuerza conservativa. Son muy comunes en el GRE y las más normales son la gravedad, las fuerzas de resortes y fuerzas eléctricas. También aparecen las fuerzas no conservativas, que son básicamente las fuerzas donde sí depende la trayectoria que tomemos, no es arbitrario. Y la más común es la fricción y en algunas ocasiones la resistencia del aire. Y aquí los autores del libro que estamos siguiendo nos dan un consejo muy importante. Si queremos conocer qué tan rápido va un objeto o qué tan lejos llega, usa conservación de energía. Si quieres conocer qué tanto tiempo le toma a algo llegar a cierto punto, usa cinemática. Esto es muy importante porque básicamente nos están diciendo cómo atacar problemas que vendrían en el GRE sin perder tanto tiempo y sin tomar como desviaciones, sin tomar caminos que no deberíamos considerar. Entonces esto es muy, muy, muy importante. Luego tenemos los tipos de energía más comunes, que son los que siempre nos vamos a encontrar en general en física, pero sobre todo en el GRE. El primero es energía translacional, que simplemente es la energía cinética, un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Si un objeto está rotando, también tiene energía rotacional, que es un medio de la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el momento de inercia. Luego está la energía potencial del resorte, que es simplemente un medio de la constante del resorte por la distancia que se comprime al cuadrado. Y la energía potencial gravitacional en la superficie de la Tierra, que es simplemente masa por la gravedad por la diferencia de altura. Algo importante a considerar es que nosotros siempre podemos elegir el cero del potencial. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de estas fuerzas simplemente son las mismas bajo alguna suma de potencial, es decir, que si yo tengo el potencial entre estas dos superficies, si elevo las dos superficies, el potencial va a seguir siendo el mismo y simplemente hay que agregar ese extra. Entonces yo siempre puedo elegir dónde poner mi sistema de referencia, siempre y cuando estas sean conservativas. Ahora, para una fuerza conservativa, ¿cómo obtengo el potencial? Bueno, eso es muy fácil. Simplemente integro la fuerza a lo largo de la trayectoria y eso me va a dar el potencial. Si conozco la fuerza, sé por dónde se está moviendo, puedo obtener la energía potencial, aunque en la mayoría de los casos para el GRE ya las vamos a conocer de facto. Aquí simplemente lo que hacemos es que calculamos de forma súper rápida un caso sencillo, que es la energía potencial de un objeto que está orbitando la Tierra. Entonces, esta es la integral desde infinito hasta r. ¿Por qué desde infinito? Porque nosotros siempre podemos elegir dónde vale 0, pero para que la fuerza gravitacional sea 0 tenemos que estar infinitamente lejos. Entonces, ese es nuestro 0 para la fuerza potencial y la queremos medir en un punto arbitrario r. Entonces, tenemos la fuerza gravitacional, que es menos gmm entre r' al cuadrado, e integramos respecto a r'. Esta integral es muy sencilla, simplemente es como estos dos términos son constantes, solo tenemos la integral de 1 entre r' al cuadrado. Entonces al integrar eso tenemos menos gmm entre r'.
evaluado desde infinito hasta r. Haciendo esta evaluación, cuando evalúo en infinito, este término va a 0 y solo nos queda evaluar en r, que es este mismo. Entonces, esta es la energía potencial debido a la Tierra, pero en general para cualquier objeto con masa. Y también se puede hacer el trabajo inverso, que es básicamente si tengo el potencial como obtengo la fuerza, tomo el gradiente de ese potencial. Aunque como dije, la mayoría de los problemas ya nosotros vamos a conocer tanto las fuerzas o los potenciales. Entonces rara vez tendremos que hacer uso de estas ecuaciones. Ahora veamos un ejemplo práctico de cómo se usa esto. Ya hemos dicho que la energía se conserva, tenemos formas de conseguir la energía, pero ¿cómo lo usamos en un problema real? Este es el problema más sencillo de todos. Vamos a tener un objeto que desliza en una trayectoria que no es sencilla, es una curva, en este caso un cuarto de círculo, que tiene un radio r, y básicamente lo que me están diciendo, supongamos que ese objeto se está moviendo a través de esa superficie, empiezas a cierta altura, que para nuestro caso va a ser r. ¿Cuál va a ser la velocidad una vez haya alcanzado el fondo de la plataforma? Podemos simplemente usar conservación de la energía para resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos energía inicial y es igual a energía final. Debido a que no hay fuerzas no conservativas, solo tenemos gravedad y ya está. ¿Y cuál es la energía inicial? Bueno, al momento de iniciar no se está moviendo, su velocidad inicial es 0, entonces su energía cinética es 0, pero está a cierta altura. Yo voy a poner mi marco de referencia como que este es el 0. Entonces, cuando está aquí, está a una altura r. Entonces su energía potencial es igual a mgr, que es lo que tengo escrito acá. Entonces esa es mi energía inicial. Luego cuando llega al fondo, llega al 0 que les mencioné anteriormente. Y aquí no hay energía potencial, porque ese es mi 0. Yo siempre puedo ponerlo donde yo quiera, pero aquí sí tiene velocidad, entonces tiene energía cinética. Una vez que ya tengo todas las energías cinéticas y potenciales agregadas a cada lado, simplemente es un hecho de resolver esta ecuación, que es muy sencilla, porque las m se cancelan, el 2 lo puedo mandar multiplicando y tengo velocidad al cuadrado igual a 2gr. Y simplemente velocidad igual a raíz de 2gr. Bastante sencillo de resolver. ¿Y qué pasa si dijeran, bueno, no inicia desde el reposo, inicia a una cierta velocidad? Bueno, súper sencillo. Agrego la energía cinética inicial a mi problema anterior y resolvemos para la velocidad final. ¿Por qué? Porque esta situación acá abajo no cambió, solo el cambio es que ahora se está moviendo desde antes. Y pues ¿cómo lo resolvemos? Pues lo mismo, tenemos m en todos lados, las m se cancelan, multiplicamos todo por 2, entonces este 2 se va y aquí va a haber un 2. Entonces velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial, que es este término de acá, al cuadrado, más 2gr, que era el término inicial que teníamos, y esto es igual a la velocidad de la raíz de b0 cuadrada más 2gr. Bastante sencillo de resolver, y tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque si esta velocidad inicial vale 0, recobramos el resultado que teníamos anteriormente. Entonces, check. Ahora, antes de ir a los problemas, necesitamos revisar otros dos temas que vamos a ser un poquito más rápidos que el anterior. El primero es una variación de los problemas anteriores que se llama rolling without sleeping, que es básicamente deslizar sin es un caso de movimiento donde las cosas giran al mismo tiempo, pero sin tener su rotación es igual a su velocidad lineal. Entonces, ya di la definición de este tipo de movimiento y ya habíamos visto un par de problemas antes. Esta ecuación, esto se expresa en esta ecuación, b igual a omega r. ¿Y cómo podemos usarlo? Bueno, podemos usar esto para sustituir en el tipo de problemas donde tengamos rolling without sleeping. Y para ejemplificarlo vamos a hacer un problema muy sencillo. Es que tenemos un cilindro de masa m y radio r. Una esfera de masa r y masa m, creo que no lo escribí aquí, pero tiene masa m mayúscula. Y se mueve sin sleeping, sin rotar. Abajo en el plano inclinado. Entonces básicamente lo que hacen es esto y se están moviendo así y su rotación es igual a su velocidad. Entonces lo que nos preguntan, nos dicen que el cilindro llega al fondo con mayor velocidad lineal que la esfera. Y básicamente la pregunta es, ¿cuándo pasa? O sea, nos dan estas condiciones, ¿cuál de estas es la que
cumple que esto se dé. Entonces, para resolverlo, simplemente vamos a escribir las energías cinéticas, las energías potenciales, usar conservación de energía para ambos casos. Y desde aquí podemos descartar una opción, y es esta. Y es que hay algo que nos dice, que nos dijo Galileo hace muchos años, y es que la velocidad de caída de un objeto no depende de su masa. Entonces, esto debería cumplirse siempre, y entonces desde aquí podemos descartarla. Pero vamos a ver qué nos dice la física al respecto. Para el, ¿cómo se llama? Para el cilindro, su energía inicial, que es cuando está a una altura h de nuestra plataforma, simplemente mgh, porque nos está moviendo parte del reposo. Pero cuando llega al fondo, tiene una velocidad lineal que le vamos a llamar velocidad del cilindro al cuadrado, y también tiene una velocidad de rotación, que es el momento de inercia por omega cuadrado, pero el momento de inercia debería venir en las tablas del GRE, o igual deberíamos ya saberlo porque es uno muy básico, que es un medio de m r cuadrada, y esta era la velocidad de rotación del cilindro. Y lo mismo para la esfera. Su masa es m mayúscula, la gravedad, y está a la misma altura, y básicamente va a tener las mismas condiciones que tenía el caso anterior. Vamos a llamar velocidad de la esfera, y aquí el momento de inercia de la esfera es 2/5 de la masa por su radio al cuadrado, y tiene una velocidad angular de la esfera. Entonces notamos que este lado y este lado son iguales, bueno, a excepción de las m's, pero como pueden ver tengo m en todos lados, entonces mis m se van a cancelar. Entonces voy a tener GH igual a todo esto, GH igual a todo esto, entonces puedo igualar ambas ecuaciones. Un medio MBC al cuadrado más un medio, esa M ya no iba porque la cancelé anteriormente, R cuadrado omega C al cuadrado igual a un medio de BS al cuadrado más 2 más 1/5 de M R cuadrado omega S cuadrado. Vamos a simplificar, bueno, lo voy a dejar así de momento. Entonces, ahora lo que me queda es que voy a resolver para las velocidades, pero como les dije, yo puedo escribir la velocidad angular en términos de omega y de r, porque esta es rolling without slipping, que es básicamente la condición. Entonces, sustituyendo eso ahí, bs cuadrada más un medio, bueno, ya lo voy a poner como un cuarto, r cuadrada, y omega es b entre r, entonces bc entre el radio al cuadrado, y esto es igual a un medio de la velocidad de la esfera al cuadrado más 1/5, esta m ya no iba ahí, r cuadrada por la velocidad de la esfera entre r mayúscula al cuadrado. Noten que las r se me van a cancelar y me queda, y hay una bc cuadrada en ambos lados, entonces lo puedo factorizar, un medio más un cuarto bc al cuadrado, lo mismo de este lado, un medio más 1/5 bs al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo que la velocidad al cuadrado en función de la velocidad del cilindro en función de la velocidad de la esfera. Notamos que esta es más grande que esta. Entonces, y no hay ninguna condición sobre las masas, sobre los radios. Por lo tanto, esto siempre va a suceder, siempre va a suceder sin importar las condiciones. Entonces, es la respuesta. Básicamente esta era la forma de resolverlo. Como ven, toma un poquito de tiempo, pero toma más tiempo porque lo estoy explicando, pero se pueden resolver muy rápido. Entonces esto es básicamente rolling without sleeping, y pues pasaríamos al siguiente tema. El siguiente tema a tratar es el teorema del trabajo y la energía, que realmente es bastante sencillo. Simplemente es qué sucede cuando hay fuerzas no conservativas, porque lo que hemos hecho hasta ahora es cuando no hay fricción, cuando no hay resistencia del aire. Pero ¿qué sucede cuando quiero agregarlas? Bueno, para eso hay que hacer una pequeña corrección a nuestra ecuación, donde antes teníamos solo energía inicial y energía final igualadas. Ahora agregamos el término de trabajo no conservativo, que es básicamente, por así decirlo, la energía que estas fuerzas, que estos sistemas no conservativos se llevan. Sin embargo, hay algo complicado al respecto, y es que esta conlleva un signo.
pero y a veces definir ese signo puede ser un poco engañoso, pero podemos usar un poquito la lógica para determinarlo. No es siempre el caso, pero por ejemplo imaginamos que estamos, no sé, en una situación donde aquí hay fricción, tenemos una energía inicial y una energía final que es cero. Entonces, si nos estamos moviendo y cada vez hay menos fricción, cada vez menos energía, significa que algo lo está quitando. Entonces, la energía del trabajo no conservativo va a llevar un signo negativo para que la energía inicial positiva se haga cero al final. Entonces, este es un ejemplo en el que se puede usar de esa manera. No siempre va a funcionar, pero la lógica nos puede ayudar a desarrollar eso. Y una cosa es que no siempre vamos a conocer cuál es este trabajo, entonces tenemos que calcularlo. Y es simplemente la integral de la fuerza a lo largo de una trayectoria. De la fuerza no conservativa, no de todas las fuerzas. Ahora, ¿cómo se ve esto en un ejemplo? Pues podemos hacer el mismo caso que habíamos hecho antes de la rampa que teníamos, eh, pero que ahora al llegar a la parte plana atraviesa una superficie que tiene fricción. Entonces, la pregunta va a ser, llegado aquí, ¿qué tanto se va a mover? ¿Cuál es la distancia X que va a recorrer antes de detenerse por la fricción? Entonces, eso es lo que vamos a resolver. Ahora nuestra ecuación de conservación de la energía es distinta. Antes teníamos que era energía potencial gravitatoria es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Por qué? Porque no había nada que detuviera nuestro objeto al final. Sin embargo, ahora sí lo hay, que es la fricción. Y esa nos va a dar un trabajo no conservativo y no nos va a dar nada de energía al final. Entonces, la energía inicial es simplemente mgr, que es la altura a la que se encuentra. Y el trabajo no conservativo lo podemos calcular con la integral de la fuerza por el desplazamiento. ¿Cuál es la fuerza? Es simplemente la fricción, que nosotros sabemos que es normalmente solo la normal multiplicada por el coeficiente de fricción. Entonces esto es mu mg con un signo menos, porque ya es lo que dije antes, que tiene que extraer esta energía. Y pues la integral de esta, como todo esto es una constante, no depende de x, simplemente integramos de 1 de 0 a x y nos da menos mu mgx. Sustituimos en nuestra expresión, esta es la energía potencial, esta es la energía de fricción, el trabajo por la fricción más bien, y resolvemos para x. Tenemos m en ambos lados, entonces se cancela, tenemos g en ambos lados, entonces se cancela, entonces tenemos r menos mu x, que es esto de aquí, y simplemente resolvemos para x, x es igual a r entre mu. Entonces esta es la distancia que va a recorrer y tiene muchísimo sentido, porque si se fijan, va a recorrer más distancia si está más arriba. Esto significa que entre más arriba, más grande es nuestra plataforma, entonces va a ganar más velocidad antes de llegar aquí, y si gana más velocidad, se va a ocupar que la fricción haga más trabajo a lo largo de más tiempo para poder quitarla. Ahora, si el radio fuera muy pequeño, estuviera cerca de cero, pues R tiende a cero, entonces toda esta cosa tiende a cero, por lo tanto no se movería, y tiene sentido porque el objeto está recorriendo muy poca distancia. Ahora, ¿qué pasa en el sentido contrario? Si esta cosa mu es muy grande, bueno, si esto tiende a infinito, cuando mu tiende a infinito, pues simplemente significa que hay fricción infinita, entonces este término tiende a cero, y básicamente es que no hay, nuestro bloque no podría avanzar nada. Y si mu tiende a cero, significa que no hay fricción, por lo tanto este término se va a hacer muy grande. Perdón, todo este término se va a hacer muy grande porque estamos dividiendo entre números cada vez más pequeños, y todo esto va a tender a infinito. Entonces los casos límites funcionan y nos pueden ayudar a resolver problemas solo básicamente viendo si tienen sentido en esta ocasión. Entonces esto es básicamente lo que necesitamos saber del trabajo y energía, lo que necesitamos recordarnos antes de poder saltar a los problemas, que son varios en esta ocasión. Hola chicos, como este video está quedando tan largo, lo que haremos es que vamos a cortar el video aquí. Vamos a subir al mismo tiempo la parte 2 donde subimos esto, donde resolvemos estos problemas. Así que espero que les haya gustado mucho el video, chicos. No duden en suscribirse y que estén listos para la parte 2 que se viene justo al mismo tiempo.